Cuando nos acercamos a la figura de este gran santo, este joven gran santo, San Carlo Acutis, que murió en plena adolescencia con 15 años, no solamente debemos fijarnos en su vida de oración, sino que también tenemos que fijarnos en cómo fue ante cosas típicas de los jóvenes en general y sobre todo de los jóvenes en esta época. Me refiero a la diversión y al deporte. ¿Cómo fue San Carlo Acutis en el uso de los medios de comunicación? ¿Por qué? Porque si solamente hubiera estado el día rezando o estudiando, pues no hubiera sido un ejemplo del todo válido para los jóvenes, porque también hay que divertirse, y también hay que hacer deporte. ¿Cómo fue? Es muy interesante un dato. Cuando él muere y empieza el proceso de beatificación, en la arquidiócesis de Milán decide, con el permiso de los padres, ver qué tenía él en su ordenador personal. Porque estaban, lógicamente, investigando si se le podría o no en el futuro declarar santo y tenían que ver si él, un adolescente, había estado haciendo uso de la pornografía. No descubrieron ni una sola huella, ni un solo rastro de que San Carlo Acutis hubiera tenido acceso a alguna página pornográfica. Una y otra vez, los padres que insisten en eso, y sus amigos también, hablaba de la extraordinaria importancia de la castidad. Desaconsejaba a sus amigos el acceso a la pornografía porque les decía, os va a hacer muchísimo daño. Y siempre recordaba aquellas palabras de la Virgen en Fátima a los 3 videntes, donde les decía que muchas almas se perdían por pecar contra el 6º mandamiento. Acceso a los medios de comunicación, sí. Pornografía, absolutamente no. Pero por supuesto había más cosas que el uso de los medios de comunicación. Sus padres dicen que desde los 5 años empezó a interesarse por el deporte. Y claro, en función de su edad, fue ejerciendo un deporte u otro. Así, dicen que le gustaba el fútbol, natural, era italiano, el esquí, la natación, el karate, el tenis, el voleibol e incluso llegó a practicar el atletismo. Y lo hacía, dice sobre todo su madre, que es la que estaba más cerca de él y más pendiente por la edad, lo hacía con un espíritu de esfuerzo y de sacrificio y de perseverancia, pero sin un espíritu competitivo o de revancha. Para él el deporte era una forma de entrenar su cuerpo, pero también era una manera de estar con sus amigos, de crear unas relaciones, de disfrutar estando con ellos. No era el deporte por el deporte, era el deporte para estar entrenado, para tener un cuerpo sano, pero también para estar con la gente y para ayudarles a ellos a crear unos vínculos de amistad a través del deporte. Y creo que en esto es un gran ejemplo. Y otra cosa que dicen los padres, que me parece muy interesante, es que además de los deportes, también, según la edad, lógicamente, le gustaba mucho la PlayStation, el GameCube, la Xbox o la Game Boy. Sinceramente, yo, que tengo una edad totalmente distinta a la que tenía Carlo Acutis, yo jamás he jugado a ninguna de estas cosas, pero sí que he visto y sé que muchos jóvenes juegan a ello. Y él jugaba a esto, jugaba a la Play, le gustaba, pero con un detalle importante. Sabía lo poderoso que podía ser aficionarse a estos juegos, la de horas que podían dedicarse a esto y cómo podía quitarle tiempo para el estudio, para la convivencia, para la oración, porque terminaba por convertirse en un vicio que se adueñaba de ti, que te hacía pasar horas
solo o con otro no solamente al lado, sino a distancia. Y por eso la mamá recuerda que había decidido jugar a uno de estos juegos solo 1 hora a la semana y nada más. Le gustaba jugar, se entretenía, le gustaba mucho. Con una limitación, 1 hora a la semana, juego a esto y el resto del tiempo, de mi tiempo lo dedico a otra cosa, entre otras cosas, por supuesto, a la lectura o al deporte. San Carlo Acutis fue y sigue siendo un joven que es un ejemplo para todos. Le gustaba también algo magnífico, la fotografía. Le habían regalado una cámara de fotos, le habían regalado una pequeña cámara de vídeo y hacía pequeñas películas de vídeo que cualquiera con una cámara de vídeo puede hacer. Con la cámara de fotografías se dedicó a fotografiar sobre todo cosas referentes a la religión. Después con eso hizo esa maravillosa web que era la de los milagros eucarísticos y que tanto bien ha hecho para la evangelización. San Carlo Acutis pensaba en Dios, vivía para Dios. Dios era lo más importante en su vida, pero era un chico normal. Es decir, le gustaba el deporte, jugaba a los juegos modernos, a la Play, le gustaba hacer fotografías, hacía sus pequeños pinitos como alguien que graba películas y todo lo ponía al servicio de Dios y al servicio de la relación con el prójimo. Y sobre todo, y tengo que insistir en esto, rechazó tajantemente siempre la pornografía, que es el gran problema de los adolescentes y de los jóvenes y quizá también de los que no son tan jóvenes hoy. Gracias, que Dios os bendiga.